Skarkachlar, la Skarkachlar, me regala un canal, por favor. ¿Es contento? Bah, yo creo que es contento. De hecho, es más cachlar porque chanam domingo o chanam domingo, cochache, ¿verdad? Hoy es el día de compra. Como si chikun José Man, entonces si enacha, si que colna tak tomate, cebolla, kti, si que colna kemtsuts, juntir si que colna cachlar. Y por eso chanam ot más culto. Pero ot si ves ni shkona culto. Ot pero kaskuajen kontori wan magish khegombre. Porque que samel ngat psom tak ot más la khap pero chunanar Dios kunch ka cachlar. Amén. ¿Va a querer Dios? ¿Tiene la última palabra? Amén. Controle a mí, mi hermano ingeniero. Dios que te ha hecho el pastor, hermano Tomás. Dios que te ha hecho el tío Chávez, ya así privilegio, ya han concert, si púlpito, también Dios que está ochino, hermano Tomás, también solo y mágico, director del grupo Regalo de Dios, ¿verdad? Amén. Y también Dios que está ochino conjunto. Amén. Hermano Jaime, Jerónimo, que cuida que yo optimismo, pero shaknam, que está ochino, que un loco con ganas que tocar, jekla, engante integral, chak alum que trompeta, engante integral de chak kibur. Y que un loco kitsen y que la kitsen como te integrando. Shibul kikai. Bueno, chingot claro, no mucho también. Con que aquí sí los que ríen de plan con las chavas están riendo, no. Shibul kura, shibul puro y sí kikai kitsen kotka, pero uno tiene que tratar la manera. Va la mnak chichela era en kotka. Ka koga korwatsia katkyo. Ka kokta katkyo. Saber, bueno, pero chejela no chlo, pero chiachla, pero tenemos como especial. Va que estamos un día especial. Shani kichop la con kahla que día la viud que chungo juntar. Que en quien cult cacha. Ay Dios, watios la jugre casal. Areba ya una en castmalen. Amén. Va, Dios que tauchin también gentil auditorio de la radio Generación Radio. Amén. Dios que te a Ernesto. A Ernesto. Dios que te lo bendecir. Ya poco a poco can amigo, aunque chingabajo más personal, no. Amigo, checa. Así que Dios que te también hermano Eduardo. Capsule Eduardo, ya, mi shorna kala. Como casi la placa, te sama capson algi. Nagot cop chat kick takbe. Hermano Perper, que chop te tranquil cirque, cachen, cat contenta, la vez solo tu invitación a Kowi, no la ven Dios, que está con el gil, yo que se manda y gacha. No, hombre, Shanar com tu bewa, pero Coajín cat sedek, chet kaya color que los jóvenes, no la ve chak. Cachat contenta. Y que yo le decía que nada pues contar gil para yo sé que Dios me va a proveer. Bueno, así que Dios te bendiga esta mañana. Ya coane coti biblishlo, chirine cor biblia. Amén. Pero con que shimlo. Bactau sich Dios. Un cot mi camle yo, un cot mi sich mi camlo. Quieres que cachlalo ger, Juan in, quis yo ger cam predicar y ya que no te van predicar, Señor. Ni que nada te van cantar, un cot in pueblom pinche Dios. Y que Dios che la tsigat kayokcha. No singen job tak lokcha. Sirin kayok, ta tsigat kelam nakte. Ahora isa koklich kekcha. Amén. Bueno, quiero decir Dios una palabra muy conocido. Pero ojo tema shuyar kachal pastor shinto y esa me impactó mucho. Shito se kashuyar. Y si alguien dice le invito una Coca-Cola, va a decir que Coca-Cola pasa con aquello, pues se cae su hija. La Biblia es la única, la verdad, en medio de un mundo
llenos de mentiras. Y chijeba que son. Puro gnam chatiak, juntir un doctor. Chet hawule, chet hawule, chet hawule, chet hawule. Are shinti. Wal chat cantan también. Katik kron khasakle. No, katik sakle, khagron. Bas katik chku kakol chku. Pues chijela, tos hekra. Are shuyuk pastor. Entonces Rjun recasquetzón sac arewari xal. Libro de Josué, en su capítulo 1. Kichapchak, coaching capacamente, pero a ver si ucononco. Amén. Libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Lo leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal en tu negocio, en tu matrimonio, en todo tu ministerio. Y todo te saldrá bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Cuando pasas pastor, y si no, en Chile, Charmach la pura licenciada en Biblia. Sí, Charmal la Biblia. Mataredero, Dios y Dios. Chisha culpa la naqsla. Aile, si po, aile, cuatro estudios, aile, es alfabético, aile, que chacha. Pero cuando can cojo a lo Dios. Kichoba sharek manual ware. Sharek manual. Pero last machine escapar chano cuando te canta chive. Compar que camle que Biblia va automas que no que más ta Biblia chana. Y خلاق Biblia صح خom خلاق chok bangrich. Y خلاق en chpomta خلاق cha shak takpuslich. Si no, kailban wat خلاق li busron jo chano. Ay Dios khush. Ahora chirachkip ay Dios pasar que serán sal. Hasta giras ron también pasar con puro barnizado habló. Pero what que habla que serán chak rislan. Y gela bir cual khom tagla khalaq chik khom tagla. Y khoshtlaq y khalaq ti khom bien. Y saqos que la hunde como for. Pero celular sí que shimshort tu chico corre, ¿verdad? Ahora sí buscan de la moda, ¿verdad? ¿De cuál viene el otro nuevo, por favor, el otro nuevo? Pero chilapil, pachque otro nuevo. Y por eso que toca hachiga, por gusto, incognito, por gusto. Ya chile 40 años, pero cuatro reclo, pasó la juncha, hecho mi comida, pasó tan, ver, ya lo tawin, lo que no la chichi. Makanta ko Dios. Amén. Kichaba su tanti shock pastor pun bien ko y quien cojo porque bien que no. Que Espíritu Santo sí cha kashuna chawe. Sin chop de sin del ujiri. Bueno, como lo bueno es que integrar china to kana orar y correct. Y lo que yo rot que camión solo Dios sabe si vuelve cha. Y chichijere cachauto. Yo helpe chiza contento, hermano pastor, china cantar gongan. Y lo bueno chis gongan china cantar, este quinquito. What quinquillo china merece na chu. Pero con ganas. Sag chinir che parece que se china ta tinjo chiti pa chinelo. Como khlew kincho ma. Pero luego chinir che slal kichawa chi pregar che. Chiquios. La que Aria Caslal, Francisco Real y Zep, si no estoy mal. Sí.
Jo, Jariom, Zanchan, Kami Jariom, Job, Tenchejalani, Kuntali. No, Kcha, Gene, Garekcha, no más Kurrum Garin, se pasa Kanat Gari. Jari mucho tumbol, Jingam Garin, o tumbol, Swan, pero como Shinekin contento. Bueno, es larga la historia, pero para qué les cuento, pero yo jalo, tú sabes que chamos tan cachimi, chacamión, chipqueo yan chula, ¿verdad? Si instrumento chupo que te pessoa, integrante juntir hospital, para cheque mal hijigirish. Şu yıkrit pues, yaş kisbah, o si ya chachi, kablok cha, kablok. Y si dije, no, van a decir que la cosa de Shinkan, pero había una razón. Es que quieren casi es la consecuencia que tengo. Y si dije, ¿cuál consecuencia? ¿Cuál consecuencia? Ah, la Shinchugur más. Y con que yo, como una cura, que yo creo que es verdad. Ah, Pachke, ¿no? Ah, que Shinchugur, a ver si, ¿no? A ver si. ¿Y esta gente por qué? Chicot nombre que no ya. Número mi paisano, ya mi vecino, pero ¿cómo te inculpa? Tal vez de repente, y como pero ¿qué no? Ay, que yo quería pensar, salpa que es que no. Con la cifra que ya la quería ser, pero espíritu, y quien yo obtuvo terco cámara, chico, quiere ser famoso. A veces, osta chat famoso. Ahora, ocho que yo obtuvo, ya cabeza que yo obtuvo, no hay problema. Ek chat conocí chitrun la clica. Shubito ko cámara, shubito bajo nom bachalo nom la radio TV, radio vida TV. Un shubilte. Bashi ni su ejirit se chishko, chishko. No cosa. La shuri china me bashi dander nunciar. Shina pasa kwak shina renda. Chite que bien kosh la ptakdar. Yom to keep clip situation ja. Amén. Pero sabe algo. Pero con que el Espíritu Santo es nuestro cuijca, chayashla. Pero entonces la Biblia cuij, física encuentra un montón de puntos en lugar. Pero es que ni ver claro que soy siervo. La Biblia es la única. Sach chive otra vez. No, hombre, puro chiquitillo ya San Antonio chive. Kok bechiri kiel jare. Charewa que tú qbexlar. Por esa cosa wat khiki nom che pifchochle, wat qaschi nom chle qaskin. Kishuna felicitar a Dios. Wat qastig nom qachlar ay Dios. Así se alaba a Dios, cachene. No hay problema. Ochengil. Aló, papá, chachiroy. Aló. Ochengil. Aló, papá. Share camión pesuan. Chachi, señor integrante. Ochengil, señor. Y que el Espíritu Santo cachit pende, chacatinto. Desde el momento cual hermano, pero un pacto, nas shingal mosh. Ya no cachla. No sé, hermano, pero que pide aquí en Jalwa, que se me encontra algo en gota brasco. Ni que ya te abrazo que te cuando can cumpleaños, ya te que ya nada. Pero la Biblia que dije nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. En dije, "What sahi nom chichujale, bakas kachkeko." Pasutan lo kunta chik sukbertak Señor. Kech la jitat, pasutan lo kushkal Señor. Chishan que pito pensar. Chishan que no todo Señor y aku pensar. No que nada chacas escucho junto. Kipich no, esa mujer no salió buena. La segunda sale buena, ¿cachai? Sí. ¿Qué no kuchikir? Para que tombe hermano, guaré y ne también. Sí, la segunda sale. ¿Pero qué dice la Biblia? No, chabera, shakamo.
Entonces dice, "Wethinom chile, ay Dios, chitape aksalom, chitape chingos kutay lo macho, ay ya pasa como la cacha, pero es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pira católico para que lugar que Dios hace, como mechar que Dios encuentra. Y si kutan que tu mechar vivo. Que como es que la shakugla y por eso ngojil lo pobre khasal kini que chica khasal wir khin qahwa sho khawir pamis se pelan sakuleu que ish khasla chanemi paskan cámara chu khekan re chki negre y cabal que man shoken firme hacia adelante ya he cuenta cab kim shol que trecho como que si yo fuera un gran diputado. No. Ya innom khbaq lo que kuy khlawil mekin yakhche nom khuntir porque wat nom khuntir Dios wa kinech be Estados Unidos yashna predicar México yashna predicar y cantar Honduras chaler aye un buen amigo mi amado Salvador chaler khomina bechwach tos kidikhchiwe wat ki khotqo wat ki kitsku khumisha. Fíjese que coche porque sin que esquive el pastor y se pecha a su pastor chiquillos más como que en cosa como se llama que no es nada y como en tesorero de iglesia pero coche porque el Espíritu Santo date ya es un sin que esquive Señor porque es que escucha juntos más tremendo pensar no que ya es que hay que ser nombre abuca. ¿Y por qué jar compro tzlala chichachua? Chiri. Chinik tu nakabiat. Chinat ku nakatay kasut takatos ikchkik. Chanat ikchkik cha Dios. Chikere mkhoko pasinkhotla la cosa que nkhwichkik cha Espíritu Santo. Amén. Entonces la Biblia nunca se apartará de tu boca. Fíjese que sale quien hace púlpito, cuando quieren cantar, si siempre cambio. Que no me maneja la ley, ay, pero si chintele en vivo. Kita chincot en vivo, que chiquinan pachache, puro pachache chincot en arma bicamna. Ek chikola en vivo, bah. Y que nan pachache que hic poder chiri, y por eso la quinata que encantar. Pero como muchos cierros, lo ya mucho, para que me lo experta lo vario. Y que ni sutana, ya cosla. Quien yo también. Mejor a chiblas na betich cada quien. Porque te axigacho cuando te tachashkaj. De repente de uchkamara, pero mejor haré chibla tatiosu, haré que chamer. Chibla wari. Si kawila negocio en que ta suta. Pues suta la kurwar kin gomba. Chila chiri. La chiri juntir kuyih. Shaka shuka chek ba kuyih plaver ka shuka chek. O cuij. Entonces la Biblia cuij nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche me dirás, Jompa kan leer que Biblia Johan. Que yo estoy en el predicador. Siempre en chapsen Biblia. Siempre que vechen ba matin chpomna sin Biblia pa chke que tak mana bunti ingarak chikta. La inom tives. Pachkele. Katslich chua katechkelen garakta ¿por qué? Ah, pero está las cosas sí. Haré sí las 24 horas. Físico what kaska chip la bil puro tsqatoria tsla. Va que cuando cuata salar va costuna. Ocho que no, seamos sinceros. Te sentís mudo y chico cabra cabacana llamada y ay, padre, se encanta esa. Sí, ¿por qué quieres? Porque no es una empresa. ¿Qué quieres hablar? Nada le llamar con jóvenes. Ay, Dios mío, ya. Te es igual, para compensar un coche con colo. Pach que un número, ya para un chico hasta en otro, ¿no? Ah, pasar manglom, ya. Y hek va vivir el cachlar. Cuando que van a cachlar, dice, cuando cota vivir, no es tu nada. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Por eso, ver con Biblia. Y meditas, dice, sino que de día y de noche
¿Por qué los cantantes calve predicador? La hermano Tomás tiene que ir a predicador, y hasta piense hermano Tomás, hasta pastor que jala que encaje, y ahí sí que ya ven, porque le algo pastor, dur, cachlar, saco si le cachlar pastor, ya me misha, cuando juna ja influent pastor, claro como la gente me elección, pero chichcana era vexcha final. Amén. Entonces la Biblia dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Nos vamos leguito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Chatasca ana que está sin calma leer a Biblia. Porque cuando fui a México, no, ¿para qué hablar? Dios me bendijo. Que cochtla. Trunco bendición cumplir con la Biblia. Estas bendiciones te alcanzarán. Que son colver si ya cubrir tentan papá que ya que está con frente que la casa a ver que la aucha. Mismo tener rech accidente. Bachimalak y que elijo un pa 1, 2, 3, 4, 5, 500 quetzales para mi gasolina. Pero sin que esté 500 no. Y que yo suta. Charé la boca la Dios porque haré warcas cucucha wuch. Ali, wakawak karak bajo buena ta entonces. Pero con cacharé bajo, ahora charé bajo ne diga chun khol. Ya te cascas a bajar el tomo capsula porque ikao. Sí, porque todos, hola, mi amor, que yo que juntar. Y Shakhevesh también. La bomba capsula, Dios sabe cuántos. Mejor arech tachiri. Sí, no. Sí, tachiri, por eso, cada vez que te catachicamos en la, porque ves corjaban allí, hola mi amor, ¿cachés pache? Te chico por amor a otro lado. Por eso dicen por ahí, amor de lejos es palos. Ya lo saben ustedes. Amén. Pero mejor, por eso es que el pastor, la Biblia es la. Se cuida y toca lo que igual que no. Entonces cuida para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Pero que aún se para que hagan jinskan, se para que hagan jinskan castar. Y en cierto caso es que no que tranqui, por eso te echan lo que entiendo coacas, la que entiendo gaito, la que entiendo lo vera, la que entiendo hasta coplate tienen quinchana, que yo está, se cuida que chuche, porque entonces te hará prosperar tu camino, o sea, te va a prosperar. En este chino llama la Biblia que está en punta chiquera. Está que un pastor con pa chiqueta pastor como chiqueta lo ahora Santa María Cotón. Amén. Entonces con pa chiqueta pastor ya chaco docena que que la vet que pues ya 30 ya. Chiquen escucho color chucho y con pa ta yom que la dan que job ta ya si pam chu. La que es que chile que viejo también cuando at cayó Shaqat también a recibir. Shaqan kayata. ¿Va que cuidar chile que está? El que siembra generoso segará. El que siembra solo quetzal va a vivir. Sí. Entonces, orale, en el chimer que chop, te saca pues y si no hay que ir Dios sabe. Chanam tating o chilian para llegar. Chuak chik Dios. Mal Dios se ve charmar así, Dios, no con la gente 2019. Dios, papá, Dios. Tricel crack su kiste pungwe. Y como chicot chohner Dios. Un cochohner Dios, ¿sabes cuál es kiste? Equipo de la chica costa. Mejor que no es ya sin chicum 23 años, suficiente la Señor. Con ella 5 años, 3 años, que hay con un Señor. Ya te escojo, ¿verdad? Cuenta, es uno, che. Te que no, yo un te khol, sur ka waqt.
Cuando Gil que toca la abogada, ¿qué abogada, señor? Para takbaracha 10,000 por abogado. La por camión chache, señor. No, que Dios. Ahora echamos ship camión ya, que ya cha microbús ruk. Y mi ship ta microbús que también que ya carruk. Y es que para saculever na ver camión, ranch per microbús, en trench be, sacot casado, pechichir como ni chiquiras. Haré la Biblia, entonces estará prosperar. Wenn ich zu mir il tom hombre chinat ob chinalero tzika Dios. Utski veshi shin cruza la sexta grado. Ay Dios, pan comina 15. ¿Quién entenderá? Se toca cada signo. Pachat que juncho sal juncho por cache pereo gena gam. Ekli veshat mat kita be peshanki ind gam. Arech kar problema. Para decir que Pacho vale que se la quinta neta, no que está barato. No, kas kuakira ishok. Indik chamber si kanalak na matrimonio que sukutak pa que kamata me agar que es que el ministerio público para que cabal chip cars tragale. Es como dijeron a mí los abogados, siquiera don Pedro que nosotros te echamos la mano, agarramos un juicio sobre esta gente. Esta tiene y nosotros investigamos los artículos que ya como Arequichac, no, que ya no. Hermano Pedro, pues si no tiene dinero, pues no se preocupe, no. God cuaji, tochni ashla. Ashla pes, que ya. Si pitch el cascat, que pues cat tok, cat canton ya. No, mal Dios sí. La después, aquí me coloco también, pero espíritu santo, en hol changamata. Porque la que chavé, mató se carga chuj, Juan las chiquichis chavé que no chay ashla. Porque ver que ya chavé, maret la quiara chavé. La res y much quiaro la 2,000 la 3 y ya 3,000 casecha ten hol y circula. وكي واحد نفسه باش سجل تص بجيك باستمر تشينا بيتا بدل يجيب اختيوه o si no que invitar más es que yo la sí, ¿y por qué? Porque confía en la palabra. Es que chile cachal en dichwe en chuchoch por eso que dichwe en yo Dios sé porque si no chuchoch chicos en un lugar especialmente para mi vida cuando ya to cuando se por malahak anan quien rakhin chipha no señor se no tat sin contar sin cantar shabak señor yo te quepo en coche sin nota sutat y con mi colega takalche chuhash es que chu merece hoy sí es que espija la como غير اختي y que yo juegan con ay papa check-in telak barra la captakan chi ashla ma amman charakan porque pita kamak bendición que virtina como arriba que yo sig Dios es que chiri que yo también wa oyuchas o pura pitek exasta kus que se cuida Deuteronomio 23:5 mas Jehová no quiso ir a Balaam y todas las maldiciones ya Jehová tu Dios lo convirtió en bendición. Entonces chilaku wala pa que katachon saqas kana kagatam chata ki wala gatam chata wala ko minister gatam chata ki suk berkin ko chata ki suk berno no katarachis khlan nere puede ser más peor mejor por eso God profeta no estoy en contra lo cierto si me están escuchando no estoy en contra y corre por lugar en contra coche chico buen siervo chico che chacas coxir que vir por no el mejor profeta está aquí si al leer por eso Dios quiere integrante hombre que cancha la gochat no importa hachin con predicar la knao más un knao ta mi pursin skat knao más ashla chitau chik Dios bane quest kaslan bakle kap kaslan takas ingsula lo y como ne bebi shim tangap shnik Dios tistola hangap austrilik señor tramen sag ya ves cosierta en chidur que oge ban estos conjuntos que es que ay Dios mío cogerbik pasa que hubiera que kerna
Mejor chintiche Dios shma tan kapcha. Tishma. Cuesta. Va que cuesta chalta que toma algo. Cuesta. Hacer la kapcha con y chicucha para sacar la mensaje. Chimal la cosa. Mal tu aksal uts. Pero es que la Biblia cuij. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Trabaja en matrimonio bendecido. Si que Pedro Canil que ya se paró. Banchet que piuchi, piles que piuchi shwe también. Shay qom que ya shwe. Chishuma equipo chubay equipo. Vamos a oturgirlo. Saber si uno quiere saber. Pachinguk tziluk jan otin tziluk. Areo chirin tzon pensar, ¿no? Sí. Cada vez que haga oración, la que ajikna salma. La que le salmo cotito lo que oración de confianza, oración de pendiente, oración. Y blog. Sí, oración de exaltación, ya. Oración de gratitud, ya. Entonces cada vez que hago una oración, no hay necesidad de y digan, chino mamá, basta con 3-5 palabras, Señor. Y como la chica que cae Dios, en otro vez mi Dios y dije que no puedo corbar, pero Dios tiene cara. Sokawak, ya chaval. Pechinaba utsk, chaval. Entonces dice la Biblia, y harás prosperar tu camino, Rabé. Chanem, chila pechinam, chitkanchak mahupis kachla. Perdona, Zira. Kwil kwishin kichke, tirgan. Kamna, kabla ka bishpa, pernichen bue. Chare Dios va a quinchar. Dios hará un milagro, chincha, porque no sé qué año fue, hermano pastor, que chopna, chipkele shem shikak 250. ¿Sacho qué año fue? 275 shikak. Tentan que pa 400 que cha padre. Spiele Rech México. Shikak la kshir. Ya México spiele. Dos khida chore. Sí, es que donde dos la kanat ngat psong. Inkat miuta, hekat song back, pero como la coba Tioshua bi bari qasam. Tioshua qas kuma qas. No kana que gareq qselar qas. Kuchicha. Amén. Vamos en Proverbio, porque la gloria es qaslar. ¿Es contenta? Proverbio 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. O sea que Dios nos llama como un bendecir, nos llama cuya bendición espiritual y material, no que también cuya coxena chuchleucha, como que ser chuchkao que ojercher. Ala, cachculo, para que se me chuchileo, quicha. Un cot que estudio, pero Dios que haga por lo. O así cachque, se me nacha, ahora que música chica que se obawi, quicha. Hay que que se me 105, ¿no? Pues yo que ya está, yo no hago cachculo, kawil tnacha, anda con buena chica. Y chitaba circuir. Verso 2 que dice, y largura de días, de años. Y no solo vida, no que da paz también, que hay que tomar para el macho. Que día que cachlalo huir. Wow, ya se error cachal. Y si día que cachlalo huir, fíjese que mujer en cualquier Guatemala quita. Ya son. Por eso mejor shinskuch 7 novias. Aparte de lunes, aparte de martes, aparte de miércoles, aparte de jueves, aparte de viernes, aparte de sábado, aparte de domingo. Y como la no anda manejar le pack también. Van a sacar la capital de manejar, ya 2 millones ya pueden manejar. Para hacer bien, pues
Wah, kinsa lang ni kan nakarin tom kup sen ko. Pach kay lak sa kamsa. Spimas la kabis. Entonces, pero cuando sin konek. Ahora chinam coche. No coches. Pues se cargo. Wakipitik ba? Sakay chikuyari itzel, Señor. Paukana kap ginawim, Señor. Siya na makan chua, Señor. De repente makan tu invitación, papá. Shinak. Chinato. Dios no to. Dios no to chim. Tosarek waku ichiri. O sea que Dios me shib katum benesil espiritual. O sea que cuando at kawilo chica Dios. Chinat kop, por favor. Me shib ta kop reka ay takskiyaw me siya. Puri tskat pacak anchkiliyak. Kuan kiyap na takas kuan kiyap marakaw takas. Lagatit ababa. Langatit khu. Langatit gate. Takas kurka ko yung bosel. Purak matak mal. Langatit chika pakamper. Takas katit chika pakamper ya pa. Ore gat tigna wak kincholo per yang krak tsek shashe tsek pazam. Jisha chima bakala. Ek chos tinga kam tuje. China bat qop el bay kuchu tsik Dios. Iglesia amada, Iglesia de Dios Evangelio completo. Uts quién celebrar. Uts. Kas kotsik shuich na limber shinto. Damos honor a la Biblia. Damos honor a Cristo. Merece la honra. Aresi kumachiksa. Eleccional el tom chas kin chas kita kaskin risut kas kaksut ki pis pam aichu. Chishale ki kohum la lo ki kiwach. De verdad. Eleccional chishin ma un carro chiri teshin kesh un carro. Color verde amchalo. Chiri la ko carro Nicolek. Prikotluk Nicolek hombre chati. Dice la Biblia, y nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Atalas en tu cuello, escribe la tabla en tu corazón. Viene el 4, precioso, dice, y hallaréis buenos opinión ante los ojos de los hombres y ante Dios, ante Dios y ante los ojos de hombres. Pachenche mintkalchum sutan mintkalchum skiris. La gente que la escarache sacas cuya no cuyaten pensar. Arriba cuyachen pensar. Por eso el bom osrecha me kamlas nabi. Kaschuik kaschula. Tat se física sal física la bim kutor chichir iqsar. Tat ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí, Señor? ¿Qué hay para Chitawi, hombre? ¿Cómo ves que está todo? Ay, chimpor, ¿quién cambia que te porta? What kibilos na chichis kilo chi cuando herlock. Shachu shesh shot scoop shurro. Koshi na scoop shitom. She will check chana purish nul check. Kochi tim, kochi plan. Por es quinchi oración. En cam que ojer, kohmach ko pasó her koter car kochal. Kuna precar José Limishiri. Cotin shabi, contendre, pasa la como por eso. Ellos como le pasa montaña cat surich pa. Je, mahakas como más el evangelio y cuya José Lim, mi chao kakla, mi chets de kakla, chinat ko, xamke, ocurre sifti, ekpe, octapon. Kayak tam lugarir, pasa kucha que lugario. Kuna kikpir, pero ikinik me koba utan. En camchano. Y creer que Dios voy a usar un buen carro todavía. Lo voy a usar. Si coglan cagan ya significa que chek. Significa que tom chawe. Significa que coja la palabra. Por eso sin cojo Dios. Para que cogen amén. Entonces Dios crack. Y terminamos con el Romanos, chuler kachal pastor mer. Si chavach que chuler kachal pastor mer. Amén. Si chavo. Romanos 10, 11.
Aleluya. Entonces la Biblia cuij, ay Padre bendito, pero chinito la chiva caslar. Entonces la Biblia cucucha cuch cercano, cerca cano pensar, cerca chombal, chink toque, chinkiao. Que así materialmente, solo Dios que nos ayuda. ¿Va que Dios nos ayuda? Dios nos da la sabiduría. Sí, Señor. Dios nos da la sabiduría. Dios nos da la inteligencia. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Perdón. Romanos 10:11, ¿verdad? Sí. Pues la escritura dice, todo aquel que creyere no serán avergüenzados. Si la chucha cabra ti mujer se coge becar, pero atka coge becar. Si la chucha cabra se coge terraza, pero chenum ki coge terraza. Y si coge más Dios, la Dios Kohota uchichne mat y jamás kugab kish balkuslar. Kini chwesh ishin chukar ailis nachi chishash chalachi si pobre si menor qotlew shakanak snuqaw sachbik sabe balarar khumulkan ki klewi ki chwe la mnaq dika malkan taq shanaq narkin zanyera importa qowlew shtakla bechana importa ko benkar are bakas ko benkar jilabe y que galá Pedro que ahí pasa shahanat sharak mutsel juchle wenga cha pasa ka sharon cha ko hum besigo kha bawet bos junal chat khe Guatemala kuya aklo pachke Guatemala cha bisen perderenjla are wari qslal qasbala pen ka tsumach ki chernak. Alguien dice gloria a Dios. Entonces chinabat Job, que aboque Dios, que aboque la Biblia. Entonces haré barochich Dios cachlal, televidentes que nos están viendo. ¿Qué tal se pone de pie? Vamos a orar. Tat maltios shawe. Ayom kara chich chkuch. Aktum kirqbe. Tat kuratsich kuich wauh yap kayak sanida wauh pobre kagatauchich makot kataban kayak katambak kishawak tini bedro ikhtirro chikyuk mak laknarik mak por eso mkhrak sanida Urrababa shiribabasu. Espíritu Santo, Dios Chahue Jesús Shayakerati, Dios Chahue Sharmal Bark Ministerio Tan, Sharmal Batato Cochic por conjunto, Sharmal Batat Comchic Saco Señor, Sharmal va Señor Octauchic Marra bendición. Sharmara tzig Dios Chukatoba chrekshik Chikyuk mak Kisame kugnau chrekshik Chikyuk krakhorra mialik Ricot que Biblia tat Tú eres el Dios misericordioso Tú eres el Dios de amor Tú eres el Dios de sabiduría Dios papá Dios Señor Ayom nera tzig chikshor Magana kisik Señor Dios, Chahue Jesús, muchas gracias Padre, muchas gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, aleluya, aleluya. Dios, que está y por la tarde está más Dios.